Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, esto, no sé, acaba de llevarme como 30 años atrás. Tenía pelo, tenía unos rizos que flipáis y ahora ya no queda nada de eso. Y más recordar la época en la que íbamos al colegio, a la SB, y disfrutábamos muchísimo, una vida muy feliz. Y para recordar toda esa época, pues tenemos un cómico que se llama Jordi Merca, catalán, que viene el próximo jueves al Teatro Filarmónica aquí a Ubieu, con un espectáculo que se llama precisamente Yo sobreviví a la EGB. Tenémoslo al otro lado del teléfono porque Asturias todavía no vino, pero va a venir esta semana y vais a quedar todos tan encantados con él que vais a ir a comprar una entrada si queden, que no queda mucho por ahí, ¿eh? Jordi, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas, qué bonita presentación, qué bien, qué alegría. Me han dado ganas como de ir yo a verme a mí mismo y todo, imagínate. Yo sé que te metes en el espectáculo con los calvos, con estos reencuentros que me fascinan de antiguos alumnos de cuando ibas del instituto o del colegio, y claro, cómo ves a la gente después de 30 años. Y yo soy uno de esos. Exacto. Sí, de hecho el espectáculo empieza un poco con esa excusa, ¿eh? Tú que lo has visto, que no sé si se podía revelar esta información, pero tú que lo has visto... Y lo aconsejo mucho, ¿eh? Exacto. La excusa un poco del espectáculo es esta, ¿no? Que 30 años después o 25 años después te llega el famoso WhatsApp que te meten en este grupito de exalumnos del año no sé qué, de la escuela no sé cuánto, y te invitan a esta fiesta, ¿no? Y tienes que retomarte con eso, pues con la chica que te gustaba, que ahora a lo mejor te gusta más o te gusta menos, o el que era guapete y resulta que la vida no le ha tratado demasiado bien, y que tú, que eras un tío normal o una tía normal en esa época, de repente dices, oye, pues no he evolucionado tan mal, oye. No estoy tan mal como yo pensaba de aquella, ¿no? Exacto. Mi evolución ha sido positiva, que eso es algo que nos reconforta mucho a todos, ¿eh? Y cambian las jerarquías, ¿te das cuenta? La que existía antes, que lo que tú dices, la guapa, el guapo, el chulo, el más fuerte, el repetidor, el no sé qué, y ahora puedes llegar y tener como hasta cierta venganza, podemos decirlo así, ¿no? Sí, totalmente. La balanza se equilibra. Yo creo que 30 años después todos estamos en la misma, más o menos en la misma historia, ¿no? Pero sí es cierto que a los que les iba mejor, ahora ya no les va tan bien, ¿eh? Ya tú que eras un tío o una tía que pasaba desapercibido, a todos esos que intentamos pasar desapercibidos, yo creo que la vida nos ha tratado mejor que a los que en esa época no pasaban desapercibidos. Bueno, yo lo vi, yo lo recomiendo, pero para el que no lo conozca, que igual hay alguno que no lo conoce o que no lo conoce el espectáculo, cuéntame qué es Yo sobreviví a la EGB. Pues mira, Yo sobreviví a la EGB al final es un show de comedia, es un show para pasárselo bien, es un show para desconectar de los problemas actuales que tenemos todos, porque al final todos tenemos problemas, algunos mejores, algunos peores, pero todos tenemos esos típicos problemillas de tíos y de tías de 40 o 50 años, ¿no? Que dices, hostia, la hipoteca, el niño que quiere estudiar, la otra que me ha dicho, el no sé qué, todos tenemos esos problemas, los problemas de hoy en día. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es conectar con los problemas que teníamos entonces en esa época de los 70, de los 80 en la EGB, y de repente nos damos cuenta que es que aquellos problemas nos hacen ahora muchísima gracia porque eran problemillas, porque aunque para nosotros parecía que era lo más importante, a vista de pájaro, ¿no? Y a vista o de dron, como diríamos ahora, dices, madre mía, con los problemas que tengo yo ahora, aquello no era nada. Entonces hacemos eso, simplemente conectar con el buen rollo, pasar un buen rato y reírnos de toda esa época que es que tiene tela marinera. El target del público que va está bien porque está claro, ¿no? Entre 35, 60, una cosa así, más o menos, ¿no? Sí, por ahí, sí.
Y hay una premisa muy, muy importante que a mí me gusta mucho y que hace muchísima falta hoy en día en la sociedad, que es hay que saber reírse de uno mismo. Incluso hasta tú te ríes de ti mismo continuamente en el show. Tienes una interacción con el público muy guapa. Sí, la verdad es que para mí es una de las normas básicas cuando quieres hacer comedia, ¿no? Yo llevo muchos años, no sé los que llevo, soy muy malo para los números, pero no, joder, yo llevo 14, 15 años haciendo stand-up comedy y para mí es una de las mejores premisas, ¿no? Le diré que yo soy igual que vosotros, que yo estoy aquí arriba, que yo tengo un micro, que parece que yo soy el jefe o qué tal, pero es que yo soy uno más, ¿eh? Y si hay que reírse de mí, pues nos reímos de mí también. Si al final todos tenemos esa pequeña tara de la que nos podemos reír. Sí, además, pero que es un humor sin caer en el faltosismo. Quiero decir, te tienes una relación muy sana, muy guapa con el público, no como ahora que, bueno, hay algún espectáculo que se basa precisamente, que a veces me da la sensación y dices, joder, si es que sales ahí que te humillen, tampoco hace falta. Sí, al final yo cuando escribía este show, me daba cuenta de eso, de que si queríamos tratar esa época, ¿no? La época de los 70, de los 80, con humor y pasándolo bien, tenía que ser esto, un espectáculo, lo que se suele llamar humor blanco. Yo no sé si es humor blanco, porque al final hay un poco de todo, nos metemos con un poco de política también, nos metemos un poco con la tele, nos metemos con los tíos, nos metemos con las tías, nos metemos con el amor, con el desamor, con los altos, con los bajos, con los calvos, como decías tú, con todos. Al final nos metemos con todo, pero de esa forma simpática, ¿no? Al final no hace falta ofender a nadie para ser gracioso, creo. Y este va a ser el jueves que viene, el Teatro Filarmónica, a las 8 de la tarde. Entradas. Correcto. Tiradas de precio. Sí, las entradas están baratas porque es nuestra primera vez en Asturias. ¿Sí? Y queríamos pues llegar por la puerta grande y poder ofrecerle a la gente este espectáculo. Sabemos en la época en la que vivimos, ¿no? Que no todo el mundo pues pagar una entrada alta, pues hay mucha gente que no puede y hemos dicho, mira, ya que es la primera vez que venimos a Asturias, vamos a darle caña a que la gente pueda venir y pueda venir todo el público que quiera. Te confieso que estoy traumatizado desde que leí... Bueno, estoy traumatizado por muchas cosas, pero viniste a sumar una más a este pobre hombre desde que te leí que tú tenías de chaval fantasías con Leticia Sabater. ¿Qué necesidad había de confesar eso de adulto, eh? La verdad es que sí, y ahora de adulto vemos a Leticia Sabater y muchos nos arrepentimos de haber tenido fantasías con ella, pero Leticia Sabater en la época en la que yo era jovencito y empezaba a fijarme en el sexo opuesto como algo interesante y algo que decía hoy, me hace sentir algo curioso. Hombre, Leticia Sabater, lo que pasa que igual que en estas quedadas ejeveras nos damos cuenta que hay gente que ha evolucionado muy mal, Leticia Sabater yo creo que se ha pasado la pantalla final de evolucionar mal. Sí. Yo creo que se ha dado la vuelta en cuanto a evolucionar mal, pobre chica, debe estar muy mal aconsejada, no lo sé. Bueno, no sé, va por ahí lo peta, pero lo peta en todos los sentidos, te sangran los ojos, pero bien. Sí, de hecho cuando nosotros éramos jóvenes, Leticia Sabater, el único pero que tenía es que la vista no la tenía muy fina, ¿no? Esto es el chiste de toda la vida, ¿no? Sí. De Leticia Sabater, pues que te podía estar dando un beso y vigilándote el bolso a la vez, ¿no? Este era el chiste que se hacía cuando yo tenía 14, 15 años, ¿no? Sí. Pero ese era su único defecto. Y nos metió en la cabeza a todos los chavales que nos gustaba el sexo opuesto, aquello de con mucha marcha, ¿no? Que quizá tenía un doble sentido, que Leticia Sabater a todos los jovencitos de esa época dijera que había que ir con mucha marcha, ¿no? Era como un poco entre comillas, pero ella sí que, yo creo que ella se ha pasado la quinta, la sexta y la séptima marcha ya. ¿No te da la sensación que salimos muy bien para todo lo que vimos de chavales? Totalmente. Vale. Es que al final... vivimos en una sociedad civilizada, la gente no se suele matar entre nosotros, ellas. Sí. Muchos de nosotros, porque hay mucho tarado y mucha tarada por ahí, por la vida, pero es verdad que tal y como nos criamos, con la televisión que nos criamos, con los dibujos animados que nos criamos,
que el 90% de los ejeveros y las ejeveras estemos cuerdos de la cabeza, es un sobrevivir a la EGB clarísimo. Pero por otro lado, vemos toda esa época con una nostalgia maravillosa. Porque, bueno, en general, salvo traumas y esas cosas, la infancia, más o menos, fue una época bastante feliz, ¿no? Sí, hombre, al final cuenta que lo que tú dices, salvo algunos casos de gente pues que haya sufrido lo que hoy en día lo hemos denominado como bullying, ¿no? Que se hubiera metido mucho con ellos o hubieran tenido una situación así jodida. La infancia es un momento maravilloso, o sea, nuestro problema más grave era que al día siguiente queríamos volver a bajar a jugar a la pelota, ¿no? O nuestra preocupación es que no nos salía el cromo de Julio Salinas cuando hacíamos la colección de la Liga 95-96, ¿no? O estas cosas, ¿no? O que el profesor nos había puesto demasiados deberes. Mierda, no voy a poder jugar a mi Super Nintendo porque el profe de mates me ha puesto una ecuación que no sé cómo se hace. Entonces, como esos eran los problemas, era una época súper feliz. Es que por eso cuando pasan cosas graves, dice, me cago en la leche, porque esa época es la que va a ser para toda la vida. Yo espero y deseo que no sea yo, pero que de aquí 30 o 40 años haya alguien que haga un show que se diga yo sobreviví al efecto 2000 o yo sobreviví, no sé, ¿sabes? O yo sobreviví a la ESO, no, porque quiere decir que la gente que ahora está, los chavales y las chavalas que ahora tienen 12, 13, 14, cuando sean mayores se den cuenta que cuando eran pequeños también eran felices. Claro. Además, o sea, leí por ahí que tú tienes dislexia y la dislexia en los 80, encima, con esos modelos educativos, tuvo que ser una época jodida para tu crecimiento. Imagínate, sí. Yo crecí con lo que años después se llamó dislexia, porque en mi época no se... Es que en nuestra época no se le ponía tantos nombres. Sí, era en plan, tú tira para adelante. El niño raro, ¿sabes? El niño raro, pues ya está, Y claro, imagínate un niño que ya de pequeñito, con 7, 8 años, cuando todo el mundo decía que quería ser abogado, o quería ser policía, o quería ser lo que fuera, sí. Había un niño rarito que le costaba estudiar y decía que quería ser payaso, ¿no? O decía que quería ser actor, o decía que tal, ¿no? Entonces, pues, el raro, ¿no? El niño raro. Al final, la vida me ha puesto en un sitio que mira dónde está el niño raro, yendo el jueves que viene a Oviedo y petándolo, porque está casi petado, hay que decirlo, sí. Que está casi petado el teatro de aquí de Oviedo, Teatro Filarmónica. Llevamos 8 años con este show, hemos viajado casi por toda España, llenando teatros, no sé, llevamos 300, 400.000 espectadores. Unas notas increíbles, hemos repetido en muchísimas ciudades. Pues mira, el niño raro que quiere ser artista al final es artista y ya está. Y con éxito, porque eso tú cuando vuelves ahora a las comidas o a las cenas entras el último en plan estrella pavoneándote. Ahora los autógrafos te los piden a ti, joder. No tanto, la verdad es que no me pasa mucho, porque es verdad que sí es verdad que llevamos muchísimos espectadores, sí es verdad que a veces pasan cosas guays, ¿no? Que alguien por la calle te reconoce, sobre todo en Madrid y en Barcelona, que son las ciudades donde estamos toda la temporada, todos los viernes y todos los sábados, ¿no? Y es donde más espectadores hemos tenido, y de repente alguien te para en un bar, en un sitio, ¡guau! Fui a verte, que me lo pasé. Me pasa poco, pero cuando me pasa, la verdad es que me da vergüencilla, O sea, todo lo valiente y todo lo sinvergüenza que soy en el escenario, luego abajo me cuesta bastante. Entonces, no suelo alardear de todo esto. Cuéntame, porque llevas ya años con tu espectáculo, es un espectáculo que ya tienes muy mamado y claro, sobre eso la improvisación es importante, pero hay un trabajo de documentación y de conocimiento de la época muy grande, ¿no? Sí. Al final el conocimiento es porque la hemos vivido, Me imagino que si un chaval o una chavala de hoy en día, de 18, 19 años, tuviera que hacer una tesis doctoral sobre la tele de los 70, de los 80, le costaría mucho más a mí o a ti, que en ese momento éramos consumidores, ¿no? Entonces, claro. Al final
la documentación es las vivencias que tuvimos. Pero sí es verdad que cuando me planteé hacer este show, leí muchísimos libros de gente que ya había escrito, sobre todo sobre la tele de esa época, sobre las costumbres de esa época. Repasé muchísimas de las cosas que estaban en casa de mis padres. Esto sí que me pasó, ¿no? De ir a casa de mis padres y decirle, papá, sacadme cosas de esa época, recortes de periódico, las fotos, ¿no? Las fotos de cuando íbamos al cole, mis trabajos de cuando íbamos al colegio. Suerte que, aunque lo critiquemos mucho, suerte que las madres guardan todas estas cosas de cuando éramos pequeños. Suerte de eso, si no quizá este espectáculo no existiría, ¿eh? Claro, si mi madre no hubiera guardado todo eso, ¿eh? O sea que gracias a las madres por guardar todos aquellos trabajos que hacíamos. ¿Tú qué póster tenías en la habitación? ¿Los que te dejaban? Ostras, pues mi madre no me dejaba tener pósters en la habitación porque las chinchetas pinchaban la pared. Y mi madre decía, no cuelgues pósters que acabo de pintar la pared. Y a lo mejor hacía 12 o 14 años que la había pintado, pero para mi madre la acababa de pintar. Siempre acababa de pintar la pared. Luego no tenía muchos. Me acuerdo de tener algún póster del Barça, así me acuerdo durante un tiempo haber tenido el póster de cuando el Barça ganó la primera Copa de Europa. Ajá. Me acuerdo la del año 92, me acuerdo de ese póster, pero no tenía mucho póster de música de esa época o de chicos o de chicas de esa época. No tenía muchos pósters, la verdad. Era más carpetero que de póster. ¿Sabes que luego inventaron una movida que se llamaba chicle o algo así, que se pegaba en la pared? El Blue Tack. Eso, si estaba estucado la pared, era horrible y te quedaba un cerco, era casi peor que la chincheta. Y ahora hacen uno extra fuerte que cuando lo intentas quitar te llevas la pared, el estucado de la pared y el... Te lo juro, porque yo lo tengo en casa y mis hijas colgaron el otro día no sé qué y al intentar sacarlo nos llevamos la pared. O sea, que hay que tener cuidado con las cosas extra fuertes. Se nos está yendo la mano ya con el extra fuerte. Bueno, ya veo que eres del Barça, el Oviedo acaba de subir a primera, venís dentro de poco, os vamos a dar como pa' un zorro. Eres consciente de todo. Oye, pues estoy súper contento y estoy siguiendo la evolución del Oviedo, que creo que la semana, el tercer partido ganó, ¿verdad? El tercer partido ganó. Está Santi Cazorla. Impresionante. Me parece una maravilla que este jugador con los años que tiene, no sé, debe tener 30 No, 41 puede ser, creo que tiene. Y pico. Sí. Haya hecho lo que ha hecho en segundo con el Oviedo y que el Oviedo vuelva a estar, porque yo me acuerdo del Oviedo en primera, ¿eh? Claro. O sea, yo me acuerdo de las últimas épocas del Oviedo en primera y muy contento. A mí me encanta que yo soy muy futbolero y me encanta esto, que de repente equipos que han estado en la época que nosotros éramos pequeñitos vuelvan a primera, ¿no? Pues el Oviedo. Ahora voy a ser controvertido, pero el Sporting, yo sé que hay mucho pique. Bueno. Pero hombre, el Sporting... Están bien ahí, están bien ahí, no pasa nada. También, hombre, sí, hay sitio para todos. Yo ya te lo digo, mientras pierda el Madrid, oye, todos los demás que suban a primera. Muy bien, estamos de acuerdo. Cuéntame, porque aunque no te lo creas, esto es un programa de gastronomía. Sí, lo he visto y me estaba ahora sorprendiendo. Bien, la vida de cómico, bueno, conoces muchas cosas, pero casi más de comida rápida, de comida de carretera, de ir y darte unos homenajes y poder descubrir casi toda la gastronomía española, ¿no? Porque tú viajas muchísimo. Sí. Oye, mira, yo voy a dar un consejo para la gente que viaje. Yo tengo en el Google Calendar, y esto no es broma, en el Google Calendar tú te puedes guardar sitios que te han gustado, ¿no? Y te los pones como favoritos y te pones un comentario para ti, no para los demás. Y tengo una carpeta que se llama Para comer de bolo. Bien. Entonces, a las ciudades donde vamos y nos gusta y sobre todo nos abren tarde porque en Oviedo, mira, el show es a las 8, vamos a acabar a las 8, pues a las 9:30, vamos a recoger 10:30 de un jueves, quizás un poco complicado cenar. Muchas veces pasa, ¿no? Que llegas a los sitios y te dicen, hombre, hostia, es que ya está la cocina cerrada. Entonces, muchos de ellos se puede comer tarde, o sea, se puede cenar tarde, que también mola. Pero disfrutamos de la gastronomía de este país, que la verdad es que es maravillosa, porque allí donde vas, es muy guay, porque allí donde vas, cuando cambias de comunidad autónoma, cuando acabas de ciudad, cambias de pueblo, hay una gastronomía totalmente diferente, y nos encanta probar el plato típico de la ciudad donde vamos. Así que yo espero salir de esta entrevista con el plato estrella que me digas que tengo que probar. A ver, no vas a cenar
fabada, porque vas a salir, estás en el Filarmónico, Claro, estás sí. al lado de Gascona, en Gascona vas a Exacto. acabar en una sidrería, ya casi te voy hasta decir el nombre en la que vas a acabar, que Me gusta no esto. tienes problema porque dan de cenar hasta la 1 de la mañana, o sea que puedes ir a hablar a la que quieras. Eso nos gusta a nosotros. Eso La hora nos media en la que gusta. cena un asturiano medio suele ser tarde, o sea que no pasa nada. Tienes que Yes. cenar con sidra, pero yo sí que recomiendo que te salgas un poco de lo de fabada cachopu y empieces a probar, joder, pues algo, un poco de marisco, un buen pez. Está acabando la época del bonito del norte. Si te tomas una ventresca de bonito es un espectáculo. O sea que Me gusta. por ahí van los tiros. La verdad es que tenemos suerte porque con el equipo en el que trabajamos somos todos de muy buen comer, que Bien. eso es importantísimo. Somos de buen comer y de buen beber, o sea que no va a haber problema. La sidrería que vaya poniendo la sidra en fresquito, que el jueves después del show lo damos todo. Bueno, y ya para acabar, yo te recomendé aquí, y luego fuera de micro, si quieres ya te digo más sitios, pero Barcelona, que vives en Barcelona, en Cataluña, no sé dónde vives. Sí, Vale. sí, yo vivo en Badalona, una ciudad Vale. cercana a Barcelona que se llama Sí. Badalona. Pues sí, del Juventud. Yo siempre fui de Villacampa, Exacto. toda la vida, y de los Donde- Ciofresa, toda la vida. Muy Exacto, de ochentero. los Fresa, de los Villacampa Eso. y de toda esta gente. Y Courtney Thompson tirando aquí el pivot gordón negro, tirando Exacto. que tiraba ya la remanguillé, que ganó, no sé si era una Exacto. recopa o una cosa así, con el Juventud. Una Copa de Europa, Eso Copa es. de Europa, exacto, en el año 93. Y el Juventud que este año hemos repescado por fin a Ricky Rubio, que creo que nos va a dar un año tremendísimo. Qué maravilla, ¿eh? Que yo soy muy fan de Ricky, siempre me gustó jugando, pero luego cuando lo escucho me gusta todavía más. Es un jefe Eso es. sin lugar a duda. Claro, yo de Barcelona, hay 8.000 sitios, es uno de los mejores sitios para comer, sin duda. Siempre recomiendo el Beer Cup, que tienen 50 grifos de cerveza artesana, la mejor cerveza del mundo pasa por allí. Y Poco bueno, me parece. eso es, para comer bien, para comer bien, pero ahí se va lo que se va. Pues en Badalona recomiéndanos algo y lo apuntamos. Oye, pues mira, en Badalona, si os acercáis, hay muchísimos sitios. Ahora me van a matar porque... Esto soy me aquí, van a no te matar. preocupes, soy aquí, no llega. Me imagino que me van a matar, pero mira, hay un sitio para mí muy bonito, muy especial. Hay dos sitios muy cercanos el uno del otro, que entre ellos hacen un poquito la competencia, pero son dos sitios maravillosos para comer. Una cosa que podemos hacer en Badalona muy bonita, que es comer frente al mar. Qué guay. Es una cosa encantadora, que es la Doncella de la Costa, para comer arrocitos, para comer un buen menú así muy elaborado, o el Auténtico, un sitio también así con aire surfero y tal, muy muy bonito. Son dos sitios así para comer un arrocito, para comer un trocito de carne, un pescadito, como decíais vosotros, ¿no? Muy guay. Estos serían pues dos de mis sitios preferidos en Badalona. Pues apuntadísimo. Vamos a recordar el jueves que viene el Teatro Filarmónica en Uvieu a las 8 de la tarde. Jordi Merca, que Merca ya tienes el apellido para sacar dinero, tío, para sacar perros, ¿eh? Para sacar perras, ¿sí? Sí. De merca... Mercar en asturiano es comprar, o sea que mira, pues mira, puedes hacer el muy chiste, bien. puedes hacer el chiste. Pues venga, lo haré. Además, un catalán haciendo chiste de ganar dinero, con lo que nos gusta. O sea, que está hecho. Bueno, mil gracias. Ir a verlo, de verdad. Yo fui a verlo, muy, muy recomendable. Os vais a reír muchísimo de recordar grandes tiempos. Y si sois de otra edad, que no está dentro del EGB, así también os reís un poco de vuestros padres y de vuestras madres, que os lo van a agradecer. Exacto. Eso es. Un abrazo fuerte, Jordi. Muchísimas gracias. Un abrazo. Mil gracias. Cuídate.